Hola, Mito, ¿qué tal? Hoy día vamos a hablar sobre Fedra. ¿Qué es Fedra? ¿Quién es Fedra? Fedra es un personaje de la mitología griega, ¿no? Y tiene mucho que ver con con denuncias falsas, con hipergamia, con un montón de cosas, ¿no? Fedra, ¿quién era? Era la esposa de Teseo, ¿no? Y aquí viene el tema de la denuncia falsa y todo eso. Pero vamos a ver, pues, ¿quién es Teseo, no? ¿Por qué tan pedido estaba Teseo, no? Vamos a ver, vamos a ver qué es Teseo, quién es Teseo, ¿no? ¿Por qué esta Fedra, la, la madre de las denuncias falsas, ¿no? Se enamoró de Teseo, ¿no? O sea, vamos a ver este otro tema, ¿no? ¿Cómo es que Teseo logra tener ese golpe de mala suerte, ¿no? Es así, ¿no? Porque justamente este tema de las denuncias falsas, de la hipergamia y todo eso, tiene mucho que ver con la personalidad de Teseo, ¿no? Es así, o sea, es la combinación de la hipérgama con el malote. Es así. Pero ¿qué tenía este malote Teseo ¿cómo te digo? De original, ¿no? O sea, y vamos a ver qué tan real es esto en la vida actual, ¿no? ¿No? O sea, esta Fedra, ¿no? Vamos a ver, esta Fedra era una princesa cretense, la hija de Minos, el Minotauro, ¿no? El Minos y de Pasífae, y hermana de Ariadna, la que le da a Teseo el hilo para que pase por el laberinto sin perderse, se lo carga el Minotauro y regrese, ¿no? Fue raptada por Teseo tras abandonar a su hermana Ariadna, o sea, abandona a la hermana Ariadna y se la rapta a Fedra. Se casa con ella y tiene dos hijos, ¿no? Y Fedra se enamora de su hijastro Hipólito, que, él tiene- que porque este Teseo pues tenía hijos por aquí y por allá, ¿no? Entonces, yo creo que era malote, pues. Y vamos a ver por qué era malote, qué tenía de malote Teseo, ¿no? Pero vamos primero a hablar de Fedra y después vemos qué tenía de malote Teseo, cómo era esto, ¿no? Entonces, Teseo entonces se la mata a Minotauro, todo y se la lleva a su reino, ¿no? Y Fedra se enamora de su hijastro, de Hipólito, ¿no? Hipólito es el hijo de Teseo con la reina de las Amazonas, Antíope. También le decían Hipólita, la reina de las Amazonas. Pero Hipólito la rechaza pues a Fedra. Y la rechaza por varias cosas, ¿no? Porque Hipólito le gustaba cazar. O sea, él era más de Artemisa que de Afrodita. Artemisa es la diosa de la cacería y Afrodita es la diosa del amor. Hipólito más le gustaba andar con Artemisa que con Afrodita. Y Afrodita se sentía rechazada por él, por Hipólito, ¿no? Y Artemisa estaba contenta con Hipólito, porque siempre iba de cacería, ¿no? Se hacía lo que él quería, ¿no? Lo que ella quería, ¿no? Ella quería que vaya a cacería, ¿no? Que se entretenga ahí, ¿no? Afrodita quería pues que de púa, ¿no? Es así, y Hipólito no le gustaba hacer púa, le gustaba ir de cacería, o sea, y hacer su deporte, ¿no? Sus deportes reales, de noble. Es así, ¿no? Es así, pero siempre hay una diosa mujer que, que influye, que es la diosa de esa actividad. ¿Te cuenta? ¿No? Y Hipólito estaba en una actividad que siempre iba a una actividad que era la actividad de una diosa mujer. O sea, era un sistema ya ginocéntrico, ¿no? Sistema ginocéntrico, ¿no? Y las mujeres y las diosas mujeres pues eran las que ocupaban esos espacios que de actividad masculino, ¿no? Entonces Fedra se vio rechazada por Hipólito, porque Hipólito prefería ir a casar y no quería hacer de púa ni enamorar a su madrastra, ¿no? Entonces Fedra se sintió despechada, ¿no? Así como la esposa de Putifar con José, ¿no? O sea, es casi lo mismo, un día vamos a hablar también de eso, ¿no? Entonces Fedra lo acusa ante su padre, ante Teseo, de haber intentado violarla, ¿no? O sea, una denuncia falsa. Y se suicida Fedra, ¿no? Claro que en la vida real no se suicida, ¿no? Solo que hay que poner esto pues para para darle más más drama, ¿no? Más impacto a a la tragedia, ¿no? Que si no no sería tragedia, ¿no? Claro, pero pues, esta era la parte pues que quizás no le creía mucho a Eurípides cuando escribía la obra, ¿no? Que se suicidó, ¿no? Es así. Entonces Teseo, ¿qué hace? Teseo entregó a su hijo a la furia de Poseidón. Poseidón era considerado el padre de Teseo y pronto lo vamos a ver por qué.
y Teseo, Poseidón envía un monstruo marino a solicitud de Teseo, porque Teseo pide venganza por la muerte de su esposa, de Fedra, ¿no? Pero no se da cuenta que Fedra le está mintiendo, no se da cuenta que Hipólito es inocente, pero aún así sin pensar, porque Teseo era un malote, y vamos a ver después por qué era un malote. Teseo pide a Poseidón que con toda su furia castigue a su propio hijo, sin investigar, sin ponerse a cuestionar las acusaciones, simplemente creyendo por auto de fe las acusaciones sin corroborarlas, ¿no? Las denuncias falsas. ¿Qué te recuerda eso de ahora? ¿Te das cuenta, no? O sea, Teseo es el Estado, Teseo es el gobierno, que, que con la furia del poder, de los policías, de todos ellos, nos manda donde el inocente, que es denunciado falsamente, para que los castigue. Eso es. Teseo entregó a su propio hijo, o sea, el Estado entrega a sus propios ciudadanos a la furia de sus gendarmes, de sus malotes que están en sus prisiones para que hagan lo que quieran con ellos. ¿Te das cuenta? Esa es la historia. Teseo entregó a su hijo a la furia de Poseidón, quien envió un monstruo marino que espantó a los caballos de Hipólito. O sea, no permitió que Hipólito se dirigiera hacia su destino, ¿no? Que se dirigiera fuera de la ciudad, sino que le, le truncó su medio de transporte. Evitó que él pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, Hipólito es arrastrado y resulta gravemente herido. Es así, es arrastrado por el tema de los caballos, por su carro, todo eso, ¿no? Creo que a veces se ataban algo al esto a la base del carro, ¿no? Del piso del carro para tener estabilidad, ¿no? Ahora bien, Artemisa reveló entonces que Afrodita les había tendido una trampa, ¿no? La diosa de la casa, ¿no? Dijo que no, que era Afrodita la que había tendido la trampa, ¿no? Con Fedra, había tramado todo, ¿no? Y padre e hijo se reconcilian, pero Hipólito ya estaba tan herido que muere. Pero aún así alcanzan a reconciliarse. Es así, ¿no? O sea, moribundo, el Hipólito logra que padre e hijo se reconcilien, ¿no? O sea, Teseo ve moribundo a su hijo, logra reconciliarse y su hijo muere. O sea, ya la tragedia había sido hecha, ¿no? O sea, ¿por qué? Por una denuncia falsa, ¿no? Y ahora bien, o sea, Fedra estaba con Teseo, después se quiere estar con Hipólito, no logra estar con Hipólito, Hipólito la rechaza y Fedra le siembra la denuncia falsa, porque se siente rechazada. ¿A qué te suena eso? ¿Mm? Y Teseo, que es el rey, el Estado, entrega a su hijo a la furia de los dioses, ¿no? A la furia de Poseidón, que es su padre, ¿no? O sea, la furia de los poderes establecidos que dominan las cosas, ¿no? Ahora bien, pero ¿quién fue Teseo, no? ¿Por qué tanto con Teseo, no? Porque si era su esposo de Teseo, de un momento a otro ya quería estar con el hijo. Vamos a ver, Teseo es un rey de Atenas, ¿no? Es un hijo de Etra y Egeo. Aunque dicen que fue hijo de Poseidón, ¿no? Ya hemos hablado aquí de que en la antigüedad había una ley por la cual si el padre miraba al bebé y se daba cuenta o percibía, entre comillas, que no era su hijo, porque no se parecía a él, podía dejarlo afuera. Entonces no lo reconocía como hijo. Y alguien lo podía esclavizar o moría de inanición. En Atenas han encontrado un pozo y ahí han encontrado restos de bebés. Eso es cierto, o sea, se ha encontrado eso. Es un hallazgo de hace un año, creo, 1 o 2 años. Han encontrado eso. Entonces, es así. Entonces, aquí viene el otro tema, ¿no? Eh, Viene el otro tema, ¿no? El papá de Teseo se llama Egeo. Era el rey de Atenas, ¿no? En ese tiempo, pues, había varias líneas reales en Atenas, ¿no? Y todos buscaban sucederse en el trono, ¿no? Y había varias líneas reales y entre ellos se peleaban, ¿no? La democracia griega nace por eso, porque se pelean clanes nobiliarios que vienen de rey, del linaje de reyes. Eso es normal, siempre hay linajes que vienen del linaje real, ¿no? Los Orleans, los Borbón, los Valois, los Condé, todos ellos son linajes que vienen directamente de reyes en forma patrilineal. Aquí también se daba lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El rey Egeo se va donde el oráculo de Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos pues siempre daba respuestas ambiguas, ¿no?
Después ambiguas y era medio pícaro. Y también hacía las cosas para manipular. Ese era el oráculo de Delfos, ¿no? Y para colmo cobraban. Y el oráculo le dice al rey Egeo, ¿no? No abras tu odre hasta que regreses a Atenas. O sea, no abras tu bolsa, ¿no? O sea, ya te imaginarás, ¿no? Este rey pues no entendía, ¿no? ¿Qué significa? Que Egeo era muy ingenuo, que no se daba cuenta de las cosas, que no tenía esa malicia, ¿entiendes? O sea, era fácil de tomar el pelo. Por eso no le entendió el oráculo que le dije, que le dijera, no abras tu odre, o sea, tu bolsa, tu cantimplora, todo esto, hasta que regreses a Atenas, a tu país. Si Egeo no entendía, era que era una persona muy sana, pero tenía a su amiguito que era el otro rey, el rey de Tresen, ¿no? Que se llama Piteo. ¿No? Piteo. Entonces, él, él sí entendía y ya sabía de qué iba la cosa. Ya sabía ya de qué iba todo esto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pasaba que este rey, pues, ese rey le dice entendía, pues, que le estaba diciendo que no abrace, o sea, que no esté con ninguna mujer, ¿no? Hasta que llegue a Atenas, ¿no? O sea, si le está diciendo eso es porque si está con una mujer va a tener un hijo. Es así. Entonces, el rey también se lo creyó, ¿no? O sea, los oráculos sabían, pues ya miraban con quién para con quién está con quién va, ¿no? Ah, entonces vamos a hacer esto para incitarlo al otro para que suceda, ¿no? Vamos a crear el momento, ¿no? Y la magia se hace sola. O sea, eso es lo que ya el oráculo era muy vivo con sus cosas. Sabía manipular y todo, ¿no? Y verlos todo como si fuera mágico. Entonces, Piteo a Egeo lo emborracha y lo hace dormir con su hija, con su propia hija, con la hija de Piteo, ¿no? Porque Piteo estaba con su hija Etra. Lo emborracha a Egeo y duerme con él y termina embarazando a Etra, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Comenzó a decirle que Poseidón había estado con ella, ¿no? ¿No? O sea, se creía eso, ¿no? Que era Poseidón, ¿no? ¿Por qué hacen eso, no? Por lo general lo hacían porque si el hijo no salía parecido al padre, ya tenían una excusa, decir que era un dios el que había estado con ellas, por eso es tan guapo como el dios. ¿No? Y por lo general, pues no estaban con los feos, estaban con los guapos. Entonces, era así. Entonces, esa era la jugada, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Entonces, por eso decían que siempre, no, es un dios el que vino, ¿no? Ya sabemos esa jugada, ¿no? El fraude de paternidad, ¿no? ¿No? Y el malote pues estaba por ahí, el malote ya se entendía, pues ya terminaba fuera de la ecuación, el malote, el malote de ese momento, ¿no? Terminaba fuera de la ecuación y ya ni lo nombraban, o sea, igual que ahora, ¿no? Igual que ahora, ¿no? O sea, ella solamente quiere un hijo de malote y que el peta proveedor lo cuide. ¿Mm? Entonces, entonces, ¿qué pasó acá? Eh, eh, em, Teseo nace, pero, pero Teseo nace en el otro país, en Tresén, en la otra ciudad, no nace en la ciudad de Geo, sino que la chica se va con su padre. Entonces nace, ¿no? Nace y Egeo se entera porque nace, ¿no? Porque le dijeron, ¿no? ¿Sabes qué has estado con mi hija, ¿no? Tienes que responder, ¿no? Entonces, Egeo pues era muy, ya se nota pues que Egeo no era una persona muy avispada, ¿no? Sino que era muy ingenuo, era fácil de engañar. Entonces Egeo tiene miedo de sus sobrinos, los Palántidas, ¿no? Que eran como 50, que eran 50 malotes, querían el trono y, y decide que su hijo se quede con su madre en esa otra ciudad, ¿no? Porque de repente le hacen un daño a los Palántidas al bebito, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hace Egeo? Esconde su espada y sus propias sandalias bajo una roca, ¿no? Y le dice, ¿no? Cuando el niño sea lo suficiente fuerte para mover la roca, se queda con mi sandalia y las espadas. Entonces ahí sabe que ya se puede defender, ¿no? Entonces, estuvo Teseo ahí en la ciudad con su madre y con su abuelo. O sea, no, o sea, con su madre y el abuelo. No estuvo con el padre, ¿no? O sea, ahí ya tienes una especie de misandría en Teseo. Es misándrico y es un malote, ¿no?
O sea, ¿no? De repente está malote como el verdadero padre, pero no tan ingenuo como el padre putativo que es Egeo. O sea, que nace malote, ¿no? Por la herencia que tiene del otro malote, que es el famoso, el que se hacía decir Poseidón, ¿no? ¿No? Era el malote, y es misándrico. ¿Por qué? Porque no nació con su padre, pues. No creció con su padre, sino con su madre y su abuelo, ¿no? Su abuelo, que era una persona avispada, viva, un vivo, ¿no? Que sabía sacar provecho de las situaciones, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Y eso es lo que tiene Teseo. Ese es su personalidad de Teseo. Por eso tiene ese impacto que vamos a ver después, cómo es, ¿no? Cuando cumple 16 años, su madre le dice quién es su verdadero padre, ¿no? Que es Egeo. Entonces Teseo agarra y levanta la piedra, se pone las sandalias, ¿no? Consigue la espada y viaja a Atenas para ser reconocido como príncipe, ¿ya? ¿No? Y cuando viaja a Atenas aparecen un montón de cosas. Es todo un ciclo. Porque Teseo quiere tener un, un nombre así como Heracles. Quiere también tener las aventuras de Teseo, ¿no? Los trabajos de Teseo, ¿no? Así, también quiere imitarlo. ¿Y qué pasa? Cuando va de su viaje de Tresén, de la ciudad de su madre a la ciudad de su padre, le suceden un montón de cosas. Y eso es lo que nos hace ver cómo es Teseo, ¿no? Y por qué es tan afín al tema de la hipergamia. Sí, ¿por qué? Porque él no es como su padre. Teseo no es como Egeo. No, Teseo es un malote, ¿no? Egeo tiene temor de sus sobrinos, los Palántidas. O sea, se muere de miedo. Teseo no, Teseo es un malote, ¿no? Teseo en su viaje se encuentra con un gigante llamado Perifetes. Perifetes es un asaltante de caminos. Era cojo, pero tenía una masa de bronce y de un mazazo pues se cargaba a la gente, ¿no? Es así. O sea, ahí es donde Teseo tiene su primera prueba y se lo carga al gigante este, ¿no? Y se queda con la masa todavía, ¿no? Te quedas con lo que mata, ¿no? Tipo necrófero, ¿no? Entonces, ¿y qué más hizo? Y sigue y encuentra a otro tipo, un tal Sinis. Es un tipo que es un gigante también, otro gigante, ¿no? O sea, se separa cargando todos los gigantes que están en el camino. El otro gigante dobla pinos y ata un brazo a un pino, el otro brazo a un pino de los que asalta y hace que ¿no? y suelta los pinos y ¡fac! Despedazan, ¿no? O sea, hace eso, ¿no? Entonces, eso es lo que hacía ese gigante. Entonces, Teseo, ¿qué hace? Lo agarra a Sinis, logra acabar con Sinis y le da de su propia medicina. Es así, o sea, Teseo les da de su propia medicina a todos estos gigantes, ¿no? Que también eran súper malotes, ¿no? Es así. ¿Y qué sucede? Se queda con la hija de ese gigante Sinis. Y hasta le hace un hijo, Melanipo, ¿no? O sea, la hija del gigante está con Teseo, ¿no? Es así, o sea, Teseo mata al gigante que asalta los caminos y después está con la hija del gigante, ¿no? O sea, ya vemos este tipo de hipergamia, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en los tiempos romanos, que hicimos también un video mitad de Roma, ¿no? Del complejo ¿de qué? De Horacia, ¿no? De Horacia, creo que se llamaba. De Horacia, de Cornelia, no me acuerdo bien, ¿no? Este, ese complejo, hemos visto, ¿no? Igualito. Entonces, ahí ya vemos cómo Teseo, ¿no? La hibristofilia de Teseo que atrae a las hipergamos, a la hipergamia. Ya estamos viéndolo acá, ¿no? Después encuentra otro tipo, un tal Esciro, que también es descendiente de un hijo de Poseidón, así como dicen que era él, ¿no? ¿No? Y, ¿Y qué hacía él? Él obligaba a los viajeros a lavarle los pies al mar. Y después, cuando se agachaban para lavarle los pies, porque los obligaba con violencia, ¿no? Les decía que se iba a hacer daño si no le lavaban los pies. Le hacían los pies y listo, se podían ir como si nada. Entonces la gente, para evitarse problemas, le lavaba los pies. Y cuando se agachaban para lavar los pies, este sujeto, Ciro, agarraba y les tiraba una patada brutal. O sea, era una especie de semidios con cierta fuerza de ese tiempo antiguo, ¿no? Y los botaba al mar, donde había una enorme tortuga a servicio de Hades, el rey de los infiernos, que se los comía. Entonces le dice a Teseo que también se agache y le lave los pies, ¿no? Pero Teseo, como era el malote, pues dice, no, yo no voy a lavarte nada.
Agarró los pies y lo tiró lo tiró al malote. Pues sí, ya se lo comió la tortuga, ¿no? Y listo, ¿no? O sea, Teseo era un malote, o sea, no le podías decir lo que tenía que hacer, ¿no? O sea, y Teseo no era de, está bien, me agacho para no tener problemas, no, él, como malote, él decía no, pac, a todos les daba de su misma medicina, ¿no? En eso consiste el viaje de Teseo hacia Atenas. A todos los malotes aquí, Teseo acostumbraba a darles de su misma medicina. Es así, o sea, poco a poco el carácter de Teseo como malote se estaba ya definiendo, ya poquito a poquito, y mira la bristofilia también, o sea, comenzaba a adquirir esa cualidad de malote, ese aprendizaje de malote de cada uno de los malotes que se cargaba. O sea, no era exactamente un Teseo justiciero, no era eso exactamente, o sea, tú ves, no está hablando de eso. Un Teseo que está haciendo justicia cargándose a los asaltantes de caminos, no, era uno que asumía el carácter de malote de cada asaltante que se cargaba. Por cada asaltante que se cargaba, Teseo se volvía más malote. No era exactamente un héroe así, no era eso. Entonces, después va a un pueblo llamado Eleusis, donde había unos misterios, los misterios de Eleusis, ¿no? Había un bandido llamado Cerción, que retaba a los viajeros a luchar con él en un duelo desigual, y nadie lo vencía. Pero Teseo pues no se iba a quedar atrás. Lo levantó y lo arrojó contra el suelo y ahí quedó. Es así, o sea, ahí Teseo ya está demostrando que era un malote. De todos los malotes que había vencido, se quedaba con una cuestión malotista de cada malote que él se cargaba. No era exactamente el héroe justiciero, ¿eh? No lejos, y eso es lo que generaba la hibristofilia en la hipergamia. ¿Te das cuenta? No lejos de allí había otro gigante, ¿no? Procustes. Era un posadero bandido que tenía el hábito de ofrecer a los viajeros un lecho especial. Primero los seducía, los ataba a la cama y amordazaba, ¿no? Y los torturaba. A los altos los metía en una cama pequeña y les cortaba las piernas y cabeza que sobraban. A los pequeños los metía en una cama grande y les estiraba los brazos y piernas con cuerdas y martillazos. O sea, era un malote, ¿no? Que era un posadero que era como esas películas feas, ¿no? O sea, un cine negro era ese tal Procustes, ¿no? Entonces Teseo, ¿qué hace? Se lo carga de la misma forma que él lo hace con sus huéspedes, ¿no? Lo sedujo con juegos, lo ató y amordazó en la cama más pequeña, dada su altura. Luego lo torturó con el martillo, y hizo lo mismo que él hacía con todos. O sea, Teseo les daba de la misma medicina a todos ellos. ¿Por qué? Porque Teseo era más malote que ellos. Cada vez asumía más esa brutalidad de malote, Teseo. Y eso es lo que generaba la bristofilia. Entonces Teseo ya llega a Atenas y se da cuenta de que su padre está casado con una mujer, que es Medea, no con su madre, ¿no? ¿Ahí qué tenemos? Tenemos la misandría. Ve que hay una mujer que está casada con su padre y que no es su mamá. Y para colmo, esta mujer ya había sido mujer de otro, de Jasón, el argonauta, ¿no? Y para colmo tenía un hijo, tenía un hermanito llamado Medo. O sea, Egeo estaba casado con Medea y tenía un hermanito llamado Medo, ¿no? O sea, ¿dónde está el argumento de que me dejaste en Tresen, en esa ciudad con mi madre, porque mis primos me podían hacer daño, ¿no? Si acá también tienes otro hijo. O sea, ¿dónde está el argumento, no? O sea, no tiene ya mucha validez ese argumento, ¿no? De que me dejaste ir al otro lado, lejos de ti, por una cuestión de seguridad, ¿no? Y a él no, ¿por qué no lo mandas a mi hermanito, a otro lugar lejano por una cuestión de seguridad? ¿Por qué no haces lo mismo con él? ¿O será que es un pretexto? ¿Te das cuenta? O sea, esa es la misandría de Teseo. Es misándrico. Y esa misandría, pues, se junta con la hipergamia, con la bristofilia, y aparece todo este cóctel trágico que usaron los, es- los dramaturgos atenienses, los dramaturgos griegos para hacer sus obras, ¿no? Había bastante material, ¿no? Entonces, esta Medea, su madrastra, ¿no? Era hechicera. Se dio cuenta de que su hijo, Medo, ¿no? No, podría ver amenazado
su sucesión en el trono, ¿no? Entonces, el joven había acudido al palacio de incógnito para evitar que la madrastra, pues, le arme un hechizo o algo así. Y entonces ella convence a Geo de que recién llegado era un traidor, ¿no? O sea, Medea lo convence a Geo de que Teseo en verdad era un traidor, ¿no? Y que era peligroso para el reino, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, lo que le pasó a Teseo también le pasó a su hijo, ¿entiendes, no? Egeo, pues Egeo le hace caso a su mujer y tampoco cuestiona las cosas. ¿Por qué? Porque Egeo no lo hacía por malote, lo hacía porque era una persona muy ingenua y muy fácil de manipular. Entonces le hace luchar contra el toro de Maratón, ¿no? Que era un tremendo torazo, pues a Egeo, ¿no? Lo somete a Egeo a una prueba. El toro de Creta, porque Heracles se había llevado el toro de Creta. No, perdón, esa es otra cosa, ¿no? El séptimo trabajo de Heracles es capturar un toro que causaba estragos en Creta, sí, eso sí, se lleva el toro, ¿no? Entonces, ese toro pues también se lo lleva y está por las llanuras de Maratón, ahí el toro corriendo, ¿no? Y nadie lo puede agarrar. Entonces, le dice a Egeo a este forastero, ¿no? Que en verdad era su hijo, él no sabía que se carga al toro de Maratón, ¿no? Al toro de Creta. Entonces Teseo como si nada lo doma al toro, ¿no? O sea, como si nada también se lo carga al toro, o sea, no, ¿por qué? Porque era Teseo, tenía 16 años, pero por cada malote que se cargaba, y hasta se cargó un toro, ¿no? Por cada malote que se cargaba, se volvía mucho más malote que sus primos los Palántidas, que eran justamente los que querían suceder en el trono, a Geo. ¿No? Eran eso, o sea, ellos ya estaban todos preparados, solamente estaban esperando a que Geo se muera. Pero Teseo logra aumentar su poder de batalla por cada una de estas hazañas. ¿No? O sea, Teseo era un malote de calle, un malote de chacra de calle, o sea, tenía. En cambio los otros eran malotes de palacio, pues refinados y todo, ¿no? Eran así, pero Teseo tenía calle, a diferencia de los otros malotes, los palántidas que eran de palacio nomás. ¿Te das cuenta? Eran malotes de palacio. Entonces ahí como que ya es más fácil, ¿no? Entonces Teseo se lo carga al toro y Egeo hace un banquete. Lo premia con un banquete. Egeo puso veneno que le había dado Medea, ¿no? Entonces Medea le da veneno, una copa con veneno a Egeo para que se lo dé a su hijo. Porque Egeo no sabía que era su hijo, pero Medea sí sabía. Así, ¿no? Entonces, ¿qué hace Teseo? Va a cortar la carne, pues, del toro, ¿no? Se lo van a comer al toro, ¿no? Y saca la espada que le había dado su madre. Y Egeo reconoce que esa es su espada de él, ¿no? Entonces al toque botó la copa, ¿no? Le quitó la copa, cuando ya se lo quería tomar, le quitó la copa, ¿no? Se dio cuenta que era así porque con tremenda espadaza va a cortar la carne del toro para comerse, ¿no? O sea, el tipo, Teseo pues ya era un malote ya, era un tipo muy agreste ya. O sea, y en pleno banquete iba a cortar la carne con su espada. O sea, era un tipo muy de temer, muy de cuidado era. ¿No? Entonces, esa era la ebristofilia que él creaba. ¿No? Entonces, Medea decide huir con su hijo, según una versión, o es expulsada por su esposo, según otra versión, ¿no? Porque se dieron cuenta de la artimaña de Medea. Entonces Egeo reconoce a Teseo como rey. Entonces vienen los Palántidas, ¿no? Los primos de Teseo, ¿no? Que son los hijos de Palante, hermano de Egeo, ¿no? Que querían sucederle, ¿no? Entonces Teseo hace alarde de su astucia militar, acorrala a sus adversarios y se carga a gran parte de ellos, y los restantes se dan a la fuga. Entonces Teseo es aclamado por los atenienses y es reconocido como rey. O sea, Teseo era un malote de calle, con calle era, y podía cargarse a los 50 primos que tenía, ¿no? Sin problema. ¿No? Y es reconocido como futuro rey Teseo, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, el tipo era un malote, no era exactamente un justiciero social, no, no, él hacía lo mismo que hacían esos malotes, él lo hacía peor todavía, ¿entiendes?
Y eso queda la ebristofilia, pues. ¿No? Entonces viene el tema de Minotauro, ¿no? El tema de Minotauro y Teseo, pues como si nada, dice, ponme a mí en el grupo de sacrificio de 7 chicas y 7 chicos para que se los coma el Minotauro, ¿no? Minotauro, ¿no? Ya, yo normal, yo no tengo ningún problema, ¿no? Eh, entonces, hay que pagarle a Minos con eso, ¿no? Porque Minos tenía un hijo llamado Androgeo. Androgeo, pues, era un tipo sobresaliente, un atleta, todo, ¿no? Era un príncipe, ¿no? Llega a Atenas para participar en los juegos, ¿no? En los juegos y vence a todos, ¿no? Entonces, Egeo, como era envidioso, ¿no? Le invita a que fuera a matar al toro de Creta. Y al final el toro se lo carga al hijo de Minos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace, ¿no? O sea, Egeo, pues, era también, no solamente era un tipo aniñado, un tipo creído, un tipo, fácil de manipular, también era envidioso, o sea, era infantil, ¿no? Y eso aumenta más la misandría de Teseo cuando conoce a su padre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Sucede que este Androgio, el hijo de Minos, pues, como si nada, se pasea por Atenas, gana los Juegos de Atenas, los Juegos Olímpicos de Atenas, y cuando va a encargarse del toro de maratón, el toro se lo carga a él. Entonces, ¿qué hace Minos? Minos invade el Ática. Minos pues era una fuerza militar muy poderosa, más que Atenas. Y Minos eh, invade Ática, vence a Atenas y le impone un tributo. 7 jóvenes y 7 muchachas para su minotauro en el laberinto. ¿Mm? Es así. Entonces, ese era el momento, esa era la situación. ¿No? Entonces, ¿qué hace Teseo? Le dice, bueno, llévame a mí, ¿no? Entonces el Teseo se embarca, pues, junto con los demás jóvenes, como ofrenda, ¿no? O sea, Teseo ya era un malote hecho y derecho, o sea, él tenía confianza de que no iba a hacer ninguna ofrenda, ¿no? Y él mismo se ponía como, se asumía hacer esa ofrenda, él mismo lo asumía. Entonces, a Creta, ¿no? Como prisionero, va ahí, tenía 18 años, Teseo, o sea, ya habían pasado 2 años después de todo esto, va, las naves, en la que iban a viajar las personas ofrendadas llevaban velas negras como luto, ¿no? Porque ya la suerte estaba echada ahí, ¿no? Entonces le dice su padre, ¿no? Si regresas aquí como vencedor, ¿no? Porque el papá ya se dio cuenta que era un malote Teseo, ¿no? ¿No? Pon velas blancas, ¿no? Significa que estás vivo, ¿no? Entonces todavía se lo promete, ¿no? Entonces va y, y durante la travesía Minos también iba en la expedición, también estaba en el barco con los demás prisioneros, ¿no? Eh, entonces Minos le gusta una chica de ahí llamada Peribea y Teseo se opone. O sea, Teseo no tenía ningún reparo en ponerle el pare a un rey que había sometido al reino de su padre, ¿no? ¿No? Es así. Mi- eh, Minos indicó a Teseo pues que él era el hijo de un dios también, ¿no? Que él era hijo de un dios, y Zeus comenzó a sonar truenos y relámpagos, ¿no? O sea, y Teseo dice, yo también soy hijo de Dios, por si acaso, ¿no? O sea, soy hijo de Poseidón, del hermano del que tú hablas, ¿no? Y Teseo pues ¿qué hizo? Se tira al agua y encuentra un anillo de oro que el mismo rey había arrojado al mar, ¿no? Y los delfines lo conducen hacia la presencia de la esposa de Poseidón, ¿no? Que le da el anillo y una corona, ¿no? O sea, algo así pasa, ¿no? O sea, el Teseo también dice que no es menos, ¿no? O sea, Teseo no se amilana, ¿no? Es un malote que no se amilana. Y cuando llegan a Creta, ¿qué pasa? La princesa Ariana, la hija de Minos, se enamora de él, ¿no? O sea, se enamora de aquel de los... Ahí vemos otro caso, ¿no? Se enamora de los enemigos de su familia. Teseo era el enemigo de su familia. Y las mujeres de las familias enemigas de Teseo se enamoraban de él. Es esa ebristofilia, ¿entiendes? ¿No? Esa ebristofilia, ¿no? O sea, las mujeres se enamoraban del enemigo, ¿no? Y si era como Teseo, un malote, no les importaba, ¿no? Entonces Ariana le dice, pues se enamora de Teseo, ¿no? Se enamora del prisionero de su padre, ¿no? ¿No? Se enamora de él y le dice, pues que
que lo va a ayudar a agarrar al Minotauro. Al Minotauro, ¿no? Siempre y cuando se la lleve a Atenas y la vuelva a su esposa, ¿no? O sea, prácticamente se le ofrece a Teseo. Y Teseo pues le acepta, dice, ¿no? Entonces aquí es donde viene la cosa, ¿no? Aquí es donde poco a poco vas a ver cómo todo se desenvuelve. Entonces Teseo con el famoso hilo de Ariana entra al laberinto, se carga al Minotauro, ¿no? Se carga al Minotauro, y, y con a puño limpio, de puño limpio lo, 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 lo deja privado y después agarra la espada y lo remata. Recoge el hilo y sale del laberinto. Con todos los demás atenienses también se va, ¿no? Y también se va con Arianda, ¿no? Y embarca una vela en Atenas, ¿no? Hunde los barcos atenienses, ¿no? Para que no lo hunde, llega hasta hundir a los barcos atenienses para que no lo persigan, ¿no? Entonces aquí es donde vemos este punto, ¿no? Este punto, ¿no? Cuando llega a Atenas, deciden desembarcar en Naxos y ahí es donde deja a Ariana, ¿no? O sea, no cumple con Ariana. O sea, Teseo no cumple. O sea, las mujeres se enamoran de él porque es un malote, por la aristofilia que tienen. Se enamoran de Teseo. Porque Teseo es un malote. No es exactamente el héroe justiciero, el héroe de grandes valores, ¿no? No es eso, es un malote. Entonces, y Teseo no cumple con ninguna mujer. No cumple, o sea, que es un malote, pues. Ahí tú lo ves, ¿no? Y las mujeres siguen ahí atrás de Teseo. O sea, eso es algo común. Común, es el típico malote, ¿no? Y aún así, ellas siguen ahí, o sea, no se detienen. Y la abandona a su propia voluntad en esa isla a Ariana. Entonces, eso hace Teseo, sí, ujú, ¿no? Hace Teseo eso, ¿no? Y, ¿Y qué pasa? A Atenas, cuando llega a Atenas, eh, Teseo agarra y no pone las velas blancas tampoco. O sea, se olvida, ¿no? O sea, el deseo no era de cumplir promesas, no era de cumplir promesas, siempre se olvidaba de cumplir promesas, era un malote, pues el malote no le importa, ¿no? No es un héroe y motivado por el honor, no por la palabra dada. Teseo no es así. Y por eso tenía esa suerte, perdón, ese magnetismo. ¿Te das cuenta, no? O sea, tenemos esto en Teseo, ¿no? Ves la idea, ¿no? También se olvida hasta de la promesa que le hace a su padre, se olvida, ¿no? No le cumple la promesa a Ariana, la deja ahí tirada en una isla y se va, ¿no? O sea, es un malote, pues, es un malote. Tampoco le pone las velas blancas para que su padre rey vea que hay velas blancas y que está vivo, ¿no? No le llega, ¿no? Ah, que vela blanca, negra, azul, ¿qué importa? Igual le voy a llegar, ¿no? O sea, es un malote egocéntrico, ¿no? Es un malote egocéntrico, solamente le interesa a él nada más, ¿no? La vela, ¿eso qué le importa a la vela a él? O sea, no se da cuenta que ese pequeño detallito es un es una diferencia entre las cosas, ¿no? Es una diferencia, es un significado muy importante para la otra persona. No piensa en eso, Geo, no piensa en el detallito, ¿no? No piensa, ¿no? Entonces, él simplemente hace nomás y si no, ¿qué es una vela? Dice, ¿no? Lo deja ahí nomás, te das cuenta. O sea, ese es el malote, es un malote, es un malote muy peligroso este Teseo. Su padre cree que está muerto y se lanza al mar. Entonces el mar recibe el nombre de Geo, ¿no? Porque a pesar de que Teseo estaba vivo, ¿no? Pero su padre cree porque Teseo se le olvida cambiar las velas porque a Teseo no le importaba, pues solamente era él nomás. Él pensaba en él mismo. Entonces Teseo, ¿qué pasa? Hereda el trono de Atenas, porque ya no está el padre, pues, ¿no? O de repente lo hizo adrede, ¿no? ¿Quién sabe, no? Ahí tú ves el otro punto, ¿no? Teseo no pone las velas y conociendo lo emocional que es Egeo se mata, ¿no? O le da un infarto, qué sabe, ¿no? Le da un montón de cosas, ¿no? ¿No? O sea, y Teseo hereda el trono de Atenas, ¿no? Qué fácil la tiene Teseo, ¿no? ¿O será que lo hizo adrede? ¿No? ¿Por qué? Porque recuerda que Teseo tiene misandría, es misándrico. Entonces no le importa lo que pase, ¿te das cuenta? O sea, él busca cómo menoscabar la imagen del padre, porque no se crió con su padre, Teseo. Teseo no se crió con el padre, ¿no? Entonces después se casaría, ¿qué hace? Se casa con una de las hermanas de Ariana,
abandona a Ariana, que le ayuda en todo, Ariana, le ayuda a matar a Minotauro, a rescatar a los atenienses, a regresar, le ayuda a todo y aún así él la deja tirada en una isla. ¿Y qué hace? Se casa con la hermana, con Fedra, que es la protagonista de esto, ¿no? ¿Te das cuenta? Y Fedra no le importa, a Fedra no le importa que Teseo haya quemado los barcos de su padre, que Teseo haya causado un daño a su padre Minos, ¿no? Que no le importa que Teseo haya abandonado a su hermana Ariana, su propia hermana, ¿no? O sea, Fedra tiene su hermana Ariana y Teseo abandona a su hermana Ariana en una isla. A Fedra no le importa eso. A Fedra no le importa que Teseo haya prometido a Ariana que ella iba a ser la reina y que después la deje tirada e incumpla su palabra. A Fedra eso no le importa solamente el malote Teseo, que es un tipo muy peligroso. O sea, esa ebristofilia es tan atrayente para Fedra que no le interesa nada de lo que Teseo haya hecho, nada de lo que ha visto hacer a Teseo. A ella no le importa. Ella solamente quiere al malote. Esa es la ebristofilia que tiene, ¿no? Y como es rey, la hipergamia va por delante también, ¿no? Y la ebristofilia va por el costado. ¿Te das cuenta? O sea, vemos todos estos elementos, ¿eh? Misandría, ebristofilia, hipergamia. Tenemos egocentrismo, todos estos elementos los estamos viendo, el malote, todo eso, ¿no? O sea, estamos viendo ya la evolución de Teseo, ¿no? Y cómo eso se compulsa con el ginocentrismo. ¿Qué pasa después? ¿No? Heracles va con sus 12 trabajos, los 12 trabajos de Hércules, ¿no? Y consigue el cinturón de una amazona, ¿no? Llamada Hipólita. ¿No? Teseo pues se junta con la expedición de Heracles, ¿no? De Hércules, ¿no? Y secuestra pues a la amazona llamada Hipólita. Entonces las amazonas atacan a Atenas para rescatar a Hipólita, pero los atenienses las derrotan. Entonces Teseo qué hace, se casa con la amazona que, ¿no? Con la amazona que había secuestrado, ¿no? Es así. O sea, esa es una historia, ¿no? ¿No? Y ya Fedra pues queda en segundo lugar, ¿no? No, es así, ¿no? Años después se casa con Fedra, ¿no? Pero todavía no viene Fedra, pero todavía no viene Fedra, ¿no? Todavía no viene Fedra, ¿no? Fedra todavía está ahí. Fedra sabe todo lo que está pasando, ¿no? Pero aún así no tiene mucho reparo, ¿no? Sabe que ya la ha abandonado a su hermana, sabe que se ha casado con una amazona llamada Hipólita, ¿no? O sea, con una amazona es una mujer exótica en ese momento, ¿no? Y tuvo un hijo llamado Hipólito, ¿no? Después ya se casa con Fedra, ¿no? Y aún sabiendo todo esto, Fedra se casa con él, ¿no? Es así, ¿no? Es así, se casa con él, ¿no? Se casa con... Ella también se llama Antíope o también se llama Hipólita. Eh, abandona a Hipólita, ¿no? O sea, Teseo abandona a Hipólita. Tiene un hijo que se llama Hipólito y después se casa con Fedra, con la hija de Minos. Es así, ¿no? ¿No? Entonces, dicen que Hipólita intenta vengarse llevando a las amazonas a las bodas de Teseo y Fedra con la intención de matar a todos. Y fracasa y es muerta, ¿no? Es así, es así. O sea, Teseo pues es una persona pues que no está mucho tiempo ahí, sino que para cambiando así de mujer en mujer y las mujeres no tienen ningún reparo en estar con él, sabiendo que él acostumbra a hacer eso, ¿entiendes? Es lo que te contaban antes, ¿no? De una chica que conocía que era la tercera mujer de un hombre y que le había dado el tercer hijo al hombre. El hombre ya tenía tres hijos en diferentes mujeres y con ninguna cumplía. Pero aún así sabiendo, esta mujer estuvo con este hombre y tiene un hijo de él. Es la tercera mujer y es su tercer hijo. Sabiendo cómo es, igual está empeñada en estar con él, ¿no? O sea, esto que te he contado hace tiempo es lo mismo que estamos viendo acá. Y estoy seguro que mi amiguita nunca ha leído la historia de Teseo, nunca ha leído la historia de Hipólita. Estoy seguro que nunca ha sido así. ¿Te das cuenta? O sea, es la naturaleza, es eso. Entonces, ahí ahí abandona a Hipólita y se casa con Fedra, ¿no? Fedra sabe todo, ¿no? Sabe que abandonó a su hermana, a su propia hermana Ariana la abandonó en una isla, dejó ahí tirada, ¿no?
sabe todo eso, ¿no? Sabe que la tuvo fácil como rey, ¿no? Sabe también que se secuestró una amazona y le tuvo un hijo con ella, ¿no? Y también la abandonó a la amazona, ¿no? También sabe eso, ¿no? También sabe eso y aún así se casa con él, se casa con él. Se das cuenta, ¿no? Entonces, Hipólito, ¿no? El hijo que Teseo había tenido con la amazona, pues tenía una pasión por la caza y las artes violentas. O sea, este hijo de Teseo también era tan malote como él, ¿no? Y era su hijo de verdad, ¿no? Pero es difícil saber que si Teseo era hijo de Geo. Parece que no era hijo de Geo. Tenía una personalidad muy distinta. En cambio, Hipólito sí tenía una personalidad muy parecida de su padre. O sea, también era otro malote criado por un malote. Teseo era hijo de un malote que nunca conoció. Y le habían hecho creer que era hijo de un dios, ¿no? Claro, para la princesa, pues, su mamá, pues, debió haber sido como un dios que brillaba, ¿no? Pero no era, pero no era exactamente un dios literalmente, ¿no? ¿No? Entonces, eso pasó con Teseo, pues, ¿no? Estoy seguro que de repente este señor, que era el verdadero padre de Teseo, era un tipo muy guapo y malote. Y por eso ya estuvo con él. Entonces Teseo también tenía eso, ¿no? Pero eso se intensificó más con su misandría. Y se intensificó más cuando fue en su viaje a Atenas, donde se metió con todos esos malotes y les dio su propia medicina. Era más malote que los mismos malotes con los cuales él tenía que enfrentarse. Ten- es así, o sea, era mucho peor, mucho más malote todavía Teseo, ¿no? O sea, ¿no? Teseo superaba en esas malas artes a los malotes con los cuales se enfrentaba, ¿no? Entonces, su hijo parece que también tenía lo mismo, porque su hijo era propenso a la violencia, igual que su padre, ¿no? Teseo también era propenso a su padre que nunca conoció, a la violencia, igual que su padre que nunca conoció, que también debió haber sido otro malote más. ¿Te das cuenta? ¿No? Entonces, Hipólito, como empezamos al inicio, veneraba a Artemisa, la diosa virgen de la casa, y detestaba a la diosa del amor Afrodita. O sea, este Hipólito era una diosa virgen de la casa, o sea, o sea, él no andaba de púa, ¿no? Entonces Afrodita estaba ofendida, suscitó una terrible pasión en el corazón de Fedra, que se había convertido en la esposa de Teseo y por lo tanto era la madrastra de Hipólito. O sea, eso es lo que hace Afrodita, ¿no? La diosa Afrodita, le pincha el corazón a Fedra, ¿no? Para que esté con Teseo, con Hipólito, con su hijastro. Entonces cuando Teseo está ausente, este, eh, Fedra se acerca al joven, ¿no? Y la desprecia, ¿no? Porque él era virgen y era cazador, era violento y virgen, ¿no? O sea, ahí es otro matiz, ¿no? Es otro matiz que da el giro dramatúrgico, el giro mitológico acá. Entonces, ella acusa falsamente, como hemos visto, a Hipólito. Y Teseo, como era un malote, cree en su mujer, porque Teseo también era otro, pues Teseo cree en su mujer, porque lo acusa, ¿no? Lo acusa y clama venganza a Poseidón y ya pasó lo que hemos visto, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, ahí vemos la personalidad de Teseo, ¿no? Y vemos cómo es que este Teseo, pues logra tener esta vida, ¿no? Y cómo Fedras al final se casa con él a pesar de todo lo que ella estaba viendo, se casa con él y al final decide, este, se enamora entre comillas del hijo de Teseo, del hijo del malote, del malote joven, ¿no? O sea, ella ya busca al malote joven, Fedra. Busca reemplazar a su gran malote porque Teseo tenía fama de ser bastante malote, de contra malote, pero ahora hay un malote en una versión más joven. Y eso es lo que busca Fedra, ¿no? Y como no lo consigue, le mete una denuncia falsa al pobre muchacho, que también era otro malote como su padre, ¿no? Pero era tan malote que hasta se daba el lujo ¿no? ¿no? De despreciar, ¿no? O sea, hacía eso, ¿no? O sea, no lo hacía exactamente por una cuestión de tabú, sino por una cuestión de que él era malote. No lo hacía por una cuestión de honor. Teseo no hacía sus cosas por una cuestión de honor. Todo lo que él hacía era porque era malote. El honor no tenía mucho que ver aquí en la historia de Teseo. Tenía que ver el hecho de que era malote. Él hacía las cosas por malote. Claro, cargarse a gigantes
que asaltaban en los caminos era algo bueno, ¿no? Pero Teseo no lo hacía porque él fuera justiciero, ¿no? No le interesaba la justicia, él simplemente era más malote que esos asaltantes. Era más malote y hacía peores cosas que ellos. Entonces, eso es lo que hacía Teseo. ¿Te das cuenta? Lo hacía por malote, no por justiciero. Su hijo era otro. Hacía las cosas por malote, no por justiciero. Es así. Entonces, ¿qué hacía esto? Era esto hibristofilia. Era la hibristofilia, o sea, su hijo provocaba tanta hibristofilia como provocaba su padre, y quizás provocaba mucho más porque estaba más joven. Y por eso Fedra pasó con eso, ¿no? O sea, hizo lo que hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque encontró una versión más hibristofílica que su propio padre. O sea, parece que su hijo tenía el potencial para superar a su padre, un potencial más grande que su padre, ¿no? Entonces, eso habrá visto Fedra, ¿no? Y al ser rechazada, pues, como que ya se molestó, ¿no? Se sintió, pues, ninguneada, ¿no? En su ego, ¿no? Y ahí empezó la tragedia, ¿no? O sea, todo eso, y aquí, pues, es donde quiero terminar, ¿no? Donde quiero terminar, ¿no? Porque sabemos, pues, que Teseo también tenía otras historias, ¿no? Porque a la reina Helena de Troya, cuando todavía era una niña, Teseo la rapta, ¿no? Y él tenía a su amigo, Pirito, ¿no? Tenía a su amigo Pirito y Teseo rapta a Helena y Pirito rapta a Perséfone. Ambos hacen un doble rapto. Eso es así. Hacen un doble rapto de las dos hermanas. Raptan a Helena y la dejan bajo la custodia de Etra, ¿no? Que era su madre. O sea, su madre recibe a la mujer que ellos raptaban cuando era joven. O sea, ya tenía eso de malote. Antes de que él hiciera su viaje a Atenas, todo eso, ¿no? Este, eh, Teseo hizo eso, o sea, raptaba mujeres, ¿no? ¿No? Es así. Bueno, entonces pasaba eso. Bueno, Teseo después estuvo en la, ¿no? ¿No? O sea, bueno, ¿cómo te puedo explicar, no? Eh, Teseo ya estuvo ahí, hizo ese tema con Helena de Troya, ¿no? ¿No? Tenía esa costumbre, ¿no? De raptar mujeres, ¿no? Y de abandonar también mujeres. O sea, era un malote en sí, era un malote. Y así, y después, ya en las últimas horas de Teseo, ya cuando ya pasa todo este problema con Fedra, perdón, sí, esto después cuando Fedra se suicida, ¿no? Cuando muere el hijo de su hijo Hipólito, ¿no? ¿No? Teseo todavía tenía algo de fuerza, ¿no? Era todavía estaba joven, ¿no? ¿No? Eh, entonces, hacen ese rapto y tienen que ir al Hades, porque su hermana de Helena estaba en el inframundo, estaba en el infierno. Había también que raptarla a ella, ¿no? Porque dijeron eso, yo rapto a Helena, tú y me ayudas a raptar a Helena y yo te ayudo a raptar a su hermana. Raptan a Helena, que estaba aquí, en este mundo, y ahora van a raptar a la hermana que está en el mundo de abajo, ¿no? Bajan al infierno. Entonces Hades les da un banquete y les da una silla con pegamento. Y se sientan y ya no se pueden salir de ahí, ¿no? Y se quedan ahí, ¿no? O sea, los atrapa Hades. Es Hércules quien en su 10.º trabajo en busca del cancerbero, ¿no? Baja al Hades y los encuentra ahí, atrapados, y los saca del infierno, o sea, prácticamente los resucita. Y Pirito se queda, ¿no? Pirito se queda, por más que intentaron salvarlo, Pirito se queda y solamente Teseo logra salir. Una vez que Teseo sale, regresa otra vez a la tierra, resucita, ¿no? Después de lo que pasó con los gigantes, con el Minotauro, con Hipólita, con Ariana, con Fedra. Después de eso pasa este tema que rapta a Helena, lo atrapan en el infierno y Hércules lo resucita, lo saca del infierno. Y cuando ya lo saca del infierno, Teseo ya está viejo ya. O sea, es un malote ya viejo. Es el malote viejo que ya no hace daño, ya. Por más que él quiera, ya no tiene la fuerza de antes. Ahí es donde el malote acaba, porque el malote se degrada con rapidez. Pues lo mismo que el malote, pues es muy intenso, se degrada con rapidez y envejece bien rápido. Ese ya es el fin de Teseo, ¿no?
Entonces, mientras Teseo va al Hades, los Dioscuros, los hermanos de Helena, liberan a su hermana, ¿no? Y se llevan a la mamá de Teseo como esclava, ¿no? O sea, le devuelven a Teseo de su propia medicina. Ya en sus últimos, en la última etapa de la saga de Teseo, los hermanos de Helena, quien Teseo rapta, entran a la ciudad, se llevan a su hermana que estaba de prisionera por Teseo y también se llevan a la mamá de Teseo, que era la princesa de la ciudad. Se la llevan y la esclavizan. O sea, le dan a Teseo de su propia medicina al final de la historia, ¿no? Es así, ¿no? Y los hijos que Teseo había tenido con Fedra tienen que huir, huyen, huyen de ahí, ¿no? Huyen de Atenas, huyen de Atenas. ¿Y qué hacen los Dioscuros, los hermanos de Helena? Ponen en el trono a un Menesteo. Se ponen a otra línea, ¿no? A otro miembro de la línea de los nobles de Atenas. Lo ponen ahí, ¿no? A un tal Menesteo lo ponen, ¿no? O sea, colocan ya su propio rey en Atenas, estos Dioscuros, los hermanos de Helena, a quien Teseo había raptado, ¿no? Eso hacen, ¿no? Entonces, los hijos de Teseo pues se refugian en las islas cercanas, ¿no? Entonces, y esperan que Teseo regrese, porque Teseo era pues un malotazo, ¿no? Un malote que no tenía asco de nada, ¿no? Que Teseo regrese y que los ponga todos en su sitio, ¿no? ¿No? Parece que ya sus hijos ya no tenían, ¿no? A excepción de Hipólito, que sí era malote, ¿no? Que era el más malote de todos, ¿no? Hipólito, ¿no? ¿No? A pesar de Hipólito era malote, pero los demás hijos no tenían ese gen de malote, ¿no? Era muy palaciego, muy refinado, no era mucho de ir a la casa, de artes violentos, ¿no? No era mucho de eso, entonces no tenían ese ímpetu para poder hacer frente a las cosas, ¿no? Pero Teseo sí, entonces están esperando que venga papá Teseo, que es el recontra malote, y que les haga respetar, ¿no? Pero Teseo pues regresa y dice, ¿no? Todo bacán, ¿no? Voy a poner orden acá. ¿Y qué sucede? Se da cuenta de que ya está viejo, que ya no tiene fuerzas para hacer todas las bravuconadas que hacía antes, ¿no? Eso es lo que creían, eso es lo que pasó, eso es lo que pasó, ¿no? Entonces Teseo regresa y ya estaba viejo ya, es así, ¿no? Es así, entonces, decide irse a otro sitio, ¿no? A otro sitio en un sitio llamado Esciro, donde mató ese gigante, ¿no? ¿No? Donde todavía tenía uno que otro patrimonio por ahí y decide quedarse ahí. Es así, ¿no? Entonces, en esa zona, como ahí lo conocían ya, tenía fama, lo aclamaron ahí a Teseo, pero el rey de esa isla decide terminar con él, ¿no? Y se despeña de un precipicio. Dicen que murió accidentalmente, ¿no? Es así, o sea, ya no tenía esa fuerza, ¿no? O sea, esta vez Teseo ya no se salva de nada, ¿no? Le dan su propia medicina, y ya tiene que hacer lo que otros dicen, ¿no? Le dan su propia medicina y ya es un malote ya de baja gama, y el rey de esa isla donde él se destierra, porque él también dice, no, voy a poner en su sitio estos que se han agarrado a mi reino de Atenas, ¿no? Pero se da cuenta que está débil, que está viejo. Dice, mejor me voy a mis posesiones que tengo acá, tengo por aquí un fundito por acá, ¿no? Pero el rey de esa isla, ¿no? Hace que se despeñe de un precipicio, de un desfiladero, se cae. Algunas versiones dicen que fue accidental, otros dicen que no, que el mismo rey provocó que él se mate, ¿no? O sea, él que estaba acostumbrado a decir, tú no me vas a decir lo que tengo que hacer, yo no te voy a lavar los pies, te los voy a agarrar y yo voy a hacer lo mismo que tú haces, ¿no? O sea, Teseo, que era indómito, ahora ya estaba tomado y ya este rey pudo hacer con él lo que quería. Es la primera vez que se pudo hacer con Teseo lo que quería, ¿no? Le dieron su propia medicina, llevando a su madre como esclava. Ya no pudo hacerse en el poder de Atenas, ya no tenía esa fuerza de malote,
sus hijos ya no eran malotes, su único hijo malote había sido muerto justamente porque él pidió eso, sin pensar, sin razonar, en un arranque de cólera, manipulado por una mujer, ¿no? Un malote manipulado por una mujer consigue que su hijo muera. ¿Te das cuenta de toda esta historia, no? ¿Y qué más pasa? Y ahora, ya viejo, ¿no? Ya un malote ya que de un momento a otro se da cuenta, ahora ya su voluntad termina siendo doblegada por un rey común y corriente. No, no era un rey así tan Licómedes, el rey al cual se atribuye esto, pues no era exactamente un rey sobresaliente. Es así. No era eso, no era eso. Entonces, y aún así, ¿no? Lo recibe en su reino, ¿no? Y Licómedes lo empuja a Teseo, ¿no? ¿No? Desde el precipicio, ¿no? Dicen que lo empujó. O sea, empujar a un malote como Teseo, pues en sus épocas mozas, pues, era un poco difícil porque era como una piedra, ¿no? Era un malote que tenía cierto poder un poco sobre, o metahumano, podemos decirlo, ¿no? Y ahí es donde acaba el tema de Teseo, era un malote y justamente esta hibristofilia era por algo, ¿no? ¿Por qué esta hibristofilia que originó pues tanta denuncias falsas, este tanto irse con el enemigo, o sea, esto cómo llegó la tragedia, ¿no? ¿No? El malote manipulado, ¿no? Manejado, ¿no? El malote utilizado, ¿no? ¿No? Mientras el malote se cree la gran cosa, está siendo utilizado. Y al final el malote devaluado. El malote devaluado, el malote ultimado, ¿no? Es decir, el malote no dura mucho tiempo, porque es malote, pues el malote se deprecia tanto que ya no dura mucho tiempo, ¿ya? Bueno, espero que te haya gustado, Micto, esto y bueno, pues dime de qué otro personaje quieres que hable, ¿no? Te gustaría que hable, ¿no? Y nos vemos hasta otra ocasión. Saludos.